pensando en los miles de cristianos que en el primer siglo fueron asesinados ahí. Algunos murieron por fieras, por leones, por toros, por tigres. Otros, Nerón los tomaba como antorchas humanas para sus jardines en la noche. Los clavaba en una, como nosotros ponemos postes de luz, ¿verdad? Él ponía cristianos y les prendía fuego. Esto, hermanos, que les cuento no es de una película de Semana Santa. Esto que les cuento no es de un libro de historietas. Esta es la realidad. Realmente pasó. Hay registros de historiadores no cristianos, judíos, como Flavio Josefo, por ejemplo, y otros que tienen bien documentado que esto realmente sucedió. A estos hermanos que estaban ahí muriendo en el Coliseo, a muchos de ellos escucharon la lectura o leyeron la carta del apóstol Pedro que estamos leyendo nosotros. Cuando usted agarra su Biblia y abre su Biblia y lee la primera carta del apóstol Pedro, siempre tenga en cuenta que no importa en qué versículo usted esté, muchos de esos hermanos que murieron por ser cristianos, únicamente por ser cristianos, también leyeron exactamente las mismas palabras. Esa carta del apóstol Pedro fue escrita para levantar el ánimo de aquellos que, siendo cristianos, estaban sufriendo persecución. Ahora que estamos en el capítulo 3 y en el verso 18, hemos pasado desde el capítulo 1 al capítulo 2 por varios temas: la santificación, la sumisión, y aquí hoy estamos viendo la persecución. Bueno, estos queridos hermanos estaban leyendo esto y la intención del apóstol Pedro era levantarles el ánimo. Hoy en día muchos de nosotros tenemos problemas, pero ciertamente no tenemos persecución. ¿A cuál de ustedes en el último mes le han apedreado la casa por ser cristiano? Esta iglesia, cuando hace unos 40 años, 45 años, era un templo más pequeño, frecuentemente había que cambiarle los vidrios cada mes, porque los que no son cristianos bajaban nuestros vidrios a pedradas. Incluso aquí predicó, en este mismo púlpito, un hermano en Cristo que era uno de los que bajaban los vidrios a pedradas. ¿Qué le parece? Sí. En el Banco Nacional, en la acera del Banco Nacional, los hermanos Strachan no recibieron balazos, pero sí los balacearon. A ver, les dispararon, pero no los pegaron. Pero les dispararon por ser cristianos. Yo, niño, iba con mi padrastro a algún pueblo cercano. Yo llevaba las películas, unos rollos grandes que iban en unas cajas, y él llevaba un proyector y una sábana, y poníamos la película El Infierno o cualquier otra, y nos bajaban la manta a pedradas. Y una vez uno de mis hermanos queridos, el hermano Francisco, estaba tocando la guitarra y le mandaron una pedrada y le desbarataron la guitarra. Gracias a Dios le dio en la guitarra y no en la cabeza. Tal vez para nosotros es un poco lejano la persecución, porque no estamos sufriendo persecución. Tenemos algo parecido, ¿verdad? Que no te inviten a una fiesta porque sos cristiano, ¿verdad? O como en mi caso, que una vez me desinvitaron, ¿verdad? Eso es muy interesante.
Entonces la persona llamó y dijo, mire, es que vamos a tener una cosa así, 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 pero pues prácticamente nosotros sabemos que para ustedes es muy difícil venir y si no vienen lo entendemos. ¿Verdad? No se preocupe, no podemos ir. Pero eso es lo más cercano a persecución. Sin embargo, no podemos negar que aunque para ellos era peligro de muerte y estaban angustiados, para nosotros a veces los problemas de la vida nos traen angustia, nos traen estrés. Y hay muchos cristianos que están sufriendo porque no tienen trabajo, porque no tienen novia, porque no tienen novio, o otros están sufriendo porque sí tienen, ¿verdad? Algunos están deseando casarse y otros están deseando no estar casados, ¿verdad? Y algunos tienen problemas de dinero, problemas de vivienda, y aunque no es persecución, la consolación siempre es una bendición. Y por eso esta carta del apóstol Pedro, aunque no estamos sufriendo persecución, es una gran bendición porque nos da consuelo. Y hoy vamos a explorar un poquito de esta carta. Los dos versículos que vamos a estudiar hoy siempre han sido muy, muy difíciles, o más bien muy, muy controversiales. Pero antes quiero repasar un poquito lo que vimos hace 15 días. A nosotros el Señor nos dice que si sufrimos por Cristo, somos bienaventurados. Pero tiene que ser sufrir por Cristo, no sufrir por nuestra mala conducta. Cierto es que muchos cristianos por su mala conducta sufren. Un cristiano que es mal empleado le van a quitar el trabajo y no por ser cristiano no se lo van a quitar. Posiblemente si yo tuviera una empresa y usted es mi hermano, pero usted es malo en el trabajo, yo tendría que quitarlo, a pesar de que sea mi hermano. Porque los negocios son negocios, ¿cierto? Pero si a usted lo llaman y le dicen, mire, es que yo no sabía que usted era cristiano y aquí no pueden trabajar cristianos, así de que usted se va porque usted es cristiano, gloria a Dios. Qué bendición que me echaran porque soy cristiano. Dice la palabra, bienaventurados sois. Pero el último versículo que leímos, el 17, decía, pero que sea haciendo el bien y no el mal. Y luego el apóstol Pedro en el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 3, que es donde estamos en este momento, Primera de Pedro capítulo 3, él nos da el ejemplo de Jesucristo. Él dice, porque Cristo también padeció. O sea, está diciendo aquí, Cristo, por hacer la voluntad del Padre, padeció. Si ustedes padecen por hacer la voluntad del Padre, son bienaventurados. Pero él hace una comparación. Él dice, Cristo también padeció. O sea, yo en esta pequeña frase veo que el apóstol Pedro está diciendo algo como lo que Cristo dijo. Es como un eco de las palabras de Cristo cuando dijo, si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué no harán? Si a Cristo lo mataron por ser Cristo. Por cierto, esa frase muy conocida de que Cristo, por la verdad murió Cristo, déjeme decirle que no. Cristo no murió por la verdad, Él es la verdad. Él no murió por sí mismo, porque Él no tenía por qué morir por sí mismo, Él murió por nosotros. Pero lo hizo haciendo la voluntad del Padre. Entonces, si usted padece haciendo la voluntad del Padre, voy a darle un ejemplo. Alguien se enoja con usted porque usted viene al templo y le hace un bochinche porque usted viene al templo, usted está haciendo la voluntad del Padre. Alguien se burla de usted porque usted diezma y ofrenda y le dicen que es para que el pastor se lo robe y se haga gordo. Usted dígale, no, el mío es flaco, pero no importa, también come. Entonces el pastor se roba la plata de la iglesia, ¿verdad? O alguien se enoja porque usted predica el evangelio. No me hable, no me vuelva a hablar, yo no quiero saber nada de usted porque usted solo de eso habla. No se preocupe, bienaventurado es cuando usted sufra por el evangelio, porque Cristo también padeció.
Él padeció. Y mire lo que dice el versículo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, vimos que Pedro hace esta comparación diciendo, no se extrañen de que ustedes tengan que sufrir por ser cristianos, porque Cristo también padeció. Pero aclara por qué padeció Cristo. ¿Cuál era el propósito del sufrimiento de Cristo? ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento de Cristo? Aquí lo dice, por los pecados. Me llama la atención que no dice por el pecado, porque el pecado está en el mundo, seguirá estando en el mundo, eso nunca va a cambiar, pero cuando se refiere a los pecados, se refiere a nuestras acciones, a nuestros pecados. Ahora, voy a decirle dos verdades que usted debe conservar en su corazón el resto de su vida, porque así es como usted puede vivir en paz con Dios y puede tener tranquilidad en su corazón. La primera es que el Señor perdonó nuestros pecados, murió por los pecados pasados, presentes y futuros. La segunda cosa que le voy a decir es que mucha gente cuando predica el Evangelio le dice al que está evangelizando, mire, acepte a Cristo y el Señor le va a borrar todos sus pecados. Hasta ahí vamos bien. Porque con Dios es un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no dicen amén, hermanos? Porque en Cristo no hay borrón y cuenta nueva. Si en Cristo hubiera un borrón y cuenta nueva, entonces Él borra tus pecados a partir del momento en que te conviertes y empieza a contar los que vas cometiendo. ¿Y cuál de nosotros en esta sala es capaz de pasar un día sin pecar? Uno solo. Es más, voy a ser más exagerado. ¿Cuál de nosotros es capaz de pasar medio día despierto sin pecar? ¿Y sabe que a veces hasta pecamos dormidos? Porque nuestra mente nos traiciona. ¿Quién no se ha soñado una soberana yeguada? A ver, levante la mano el que nunca se ha soñado una yeguada, pero de esas grandes. ¿Verdad? Hermanos amados, la verdad de Dios es que Él borra tus pecados, pero los borra para siempre. Y en Cristo no hay borrón ni cuenta nueva, en Cristo hay un solo borrón. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos días, creo que ayer, coronaron al rey Juan Carlos, ¿cierto? Así se llama, Juan Carlos o Carlos, bueno, no sé, al rey. En mi amada y lejana Inglaterra. Qué vida más dura. Bueno, para los que no saben es que mi hija vive allá, entonces está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, cuando el rey está en el, digamos que hubiese un rey que antes de ser rey se endeudó, ¿verdad? Es un poco inverosímil, pero el ejemplo sirve. Entonces el rey se endeudó y tenía muchas deudas. Pero cuando llegó a ser rey, todos a los que el rey le debía, obvio, si llegó a ser rey, todo se le perdona porque es el rey. ¿Quién va a llegar en la mañana siguiente a decir, mire, traigo un embargo contra el rey? Nada que ver. El hombre quedó sin deudas. Ahora yo le pregunto, ¿sigue teniendo gastos? Claro, tiene que comer, tiene que gastar un carro, tiene que echarle gasolina, tiene que gastar zapatos, todo. Pero ahora que es rey, cuando va y lo compra, ¿a quién se lo debe? Nunca más vuelve a preocuparse de plata. ¿Por qué? Porque él, como es el rey, nada más llega y hace una llamada, mire, necesito unos zapatos, mire, tráigame al sastre, mire, tráigame a fulano. Nunca vuelve a endeudarse porque no puede endeudarse. ¿Y por qué no puede endeudarse? Porque ahora es rey. Simple y sencillo. En Cristo es algo parecido.
Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, teníamos una deuda de pecado. Éramos pecadores, éramos deudores por nuestro pecado a Dios. Pero cuando usted viene a Cristo, todas sus deudas de pecado le son perdonadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Por cierto, esta es una iglesia bíblica. Aquí casi no lo usamos, pero usted puede levantar la mano y decir, hermano, yo no estoy de acuerdo, fíjese que yo lo que leí es esto, ¿usted me podría aclarar? Y con todo gusto le aclaramos si podemos, si no puedo yo, aquí hay varios hermanos que tienen mucha conocimiento y experiencia y con todo gusto me ayudarán. Pero por eso quiero preguntarle otra vez, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que cuando venimos a Cristo, todos nuestros pecados y la deuda de pecado es cancelada? ¿Qué se me hizo la iglesia? Voy a preguntar otra vez. Voy a seguir preguntando hasta que alguien me conteste. A alguien más que Mauricio. ¿Ah? Cuando nosotros venimos a Cristo, toda la deuda de pecado que teníamos nos es perdonada. Así es. ¿Y cuál de los pecados que cometamos después no es perdonado? Ninguno. Cada uno, cada día, tenemos la bendición de que la sangre de Jesucristo sigue fluyendo. Cuando usted y yo pedimos perdón al Señor, lo hacemos para ponernos a cuentas con Dios y reconocer delante de Él nuestro pecado por sumisión a Dios. Pero si usted cometiera un pecado y en el mismo momento cae muerto y no se arrepintió, ¿va al cielo o va al infierno? Si usted me dice que va al infierno, entonces yo tendría que decirle, entonces Dios no te perdonó todos los pecados. Si usted me dice que va al cielo, entonces yo le tendría que decir efectivamente, porque en realidad lo que lleva al infierno a la gente no es su pecado propiamente, sino el no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el haber rechazado al Hijo de Dios, el no haber creído en el sacrificio de Cristo, eso es lo que lo lleva a perdición. Pero hermanos queridos, si dependiera de nosotros estar limpios para poder ir al cielo, nunca estaríamos limpios. Aunque quisiéramos. Usted puede esforzarse todo lo que quiera, hermano, y en el primer momento, usted cuando se dio cuenta tuvo un mal pensamiento, una mala intención, una motivación que no es correcta, tuvo un resentimiento, tuvo algo, dijo una inexactitud. En cualquier momento usted y yo fallamos. Entonces lo grande es que Cristo murió por los pecados. Yo bendigo a Dios porque cada vez que usamos este tema es muy bonito poder decirle, hermano, tenga paz, el Señor ya le perdonó sus pecados. Y la otra cosa que quiero decirle de esto es que los pecados suyos y míos fueron perdonados permanentemente, permanentemente. Ahora me veo obligado, no estoy hablando portugués, en el portugués sería obrigado. No, me veo obligado a hacer esta aclaración. Usted preguntará, entonces pastor, me lo preguntaron ayer, ¿quiere decir que yo puedo pecar a lo que sea y voy al cielo? Sí y no. Sí y no. Sí, porque Cristo ya te perdonó todos los pecados. Los que cometiste, los que estás cometiendo, aunque a alguno le esté dando chicha con lo que yo estoy predicando, Dios lo perdona, yo también. Y los futuros, los que vas a cometer en el futuro, Dios los va a perdonar también. ¿Por qué dije sí y no? Este es el sí, Dios te perdona. Y el no es porque hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hemos visto en las Escrituras que dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es que hay una diferencia. Usted y yo, por nuestra naturaleza humana, no podemos ser perfectos en esta tierra. No podemos dejar de pecar en esta tierra en alguna forma, pero en nosotros, en los cristianos, es un accidente. Escuche bien, es un accidente. Es algo que me agarró desprevenido, algo que vino a mi mente que yo no puse ahí, que no estaba pensando, algún pensamiento que el Satanás me puso ahí, que me trajo a la cabeza, alguna reacción que tuve que no es correcta, pero es espontáneo, no es premeditado.
¿verdad? Es como cuando yo un día me enojé con mi querido hermano John, ¿verdad? John, ¿se acuerda? No, John no se acuerda. Yo le pregunté el otro día y no se acuerda. Estábamos haciendo sonido y yo me enojé con él. Y digo, dejate vos eso y yo me voy. Sí, me enojé, me encanfilé. Yo no pensé en la mañana, voy a ir a decirle a John tal cosa. No. En ese momento tuve un momento de enojo y le dije eso. Claro, yo cuando me enojo eso es lo que digo. Mis palabras siempre son así, no son salidas de tono. Pero usted y yo no practicamos el pecado. Le voy a dar una descripción de practicar el pecado. Hay gente que dice que es cristiana y vive en adulterio. Eso no es correcto. No hay un cristiano adúltero ni un adúltero cristiano. Tanto que la Biblia dice que a los que son adúlteros y dicen ser cristianos, ni siquiera nosotros comamos con ellos. Así lo dice. Y dice, y tengan cuidado de la ropa contaminada con sus cuerpos. O sea, esto no es un juego. No es como que yo, como ahora soy salvo y como Cristo murió por mis pecados, entonces puedo ser adúltero, puedo ser fornicario, puedo ser borracho, puedo ser lo que sea. Cristo viene y me lleva para el cielo. No, espérate. Gálatas capítulo 5 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, borracheras, iras, contiendas, orgías, todas esas que usted conoce. Son las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es. O sea, si usted es cristiano, usted no practica el pecado como un estilo de vida. Si usted es cristiano, sí pecará, pero más accidentalmente, más espontáneo, más circunstancialmente e inmediatamente se pone a cuentas con Dios. No es que usted tiene un estilo de vida pecaminoso y usted es cristiano y sigue con eso. No, eso no es así, hermano. Entonces, me vi obligado a hacer esa aclaración. Como les dije que somos una iglesia bíblica, y usted puede levantar la mano, quiero saber si alguien tiene una pregunta, porque este tema es muy importante. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Sigamos. Lo otro que dice el texto es que Cristo padeció por los pecados para llevarnos a Dios. San Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Cristo usted y yo podíamos llegar al Padre. Hay tres frases muy importantes en el versículo 18 que quiero repasar un momento con ustedes. La primera es que Cristo padeció por los pecados, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. ¿Hay alguna iglesia que dice que Cristo es sacrificado cada vez en la reunión que ellos hacen? No, eso no existe. Eso no existe. Cristo murió por los pecados, padeció por los pecados una sola vez. Luego dice que el justo por los injustos. Cristo no tenía por qué padecer, porque Él fue sin pecado, a pesar de que fue tentado en todo. ¿En todo, pastor? Sí, en todo. Jesús era hombre, sí. Posiblemente vio a alguna muchacha bonita, sí. Satanás posiblemente le dijo a la muchacha que le hiciera cambio de luces a Cristo, sí. Pero no pecó. Y si quieren saber un poco más, Mateo capítulo 4 del verso 1 al 10 y curiosamente San Lucas también capítulo 4, solo que esta vez versículos 1 al 11 relatan la tentación de Cristo. Cristo fue tentado y en todo, en absolutamente todo, pero sin pecar. Entonces Cristo no merecía morir, tanto que Pilato sale a los judíos y les dice, no encuentro en este hombre nada malo. Se lo manda a Herodes y Herodes lo devuelve para atrás diciéndole a Pilato, no encuentro nada digno de muerte. Y Pilato vuelve a salir a los judíos y les dice, es que no encuentro nada digno de muerte, mejor que le suelto a este y condeno a Barrabás. No, crucifícale. Pero Cristo no tenía
por qué morir. Aún más, piensa en esto. Si Cristo no hubiera venido a la tierra y todos nosotros siendo pecadores hubiéramos padecido, hubiéramos perecido, Él no deja de ser Dios. Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué lo hizo venir a la tierra? Su misericordia, su compasión por nosotros. El justo por los injustos. Por eso es que ninguno de nosotros tiene derecho a pensar que es muy bueno. Cuando usted juzgue a otro hermano, dése cuenta que usted está cometiendo uno de los pecados más horrendos que hay. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues a cada cual que hay entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, considerando a los demás como superiores a él mismo. Si en esta iglesia dijeran, ¿quién es el más importante? Levante la mano, yo me siento para que no me vean. Porque ciertamente aquí el único importante es Cristo, pero ningún hermano es más que otro, ¿cierto? El que llegó hoy por primera vez como el que tiene 50 años aquí. Así es. Cristo murió por los injustos. Haga este ejercicio conmigo. Ponga su mano en el pecho. Y diga en su corazón, no tiene que decirlo en voz alta, yo soy injusto. Cristo murió por mí, porque yo soy injusto. Y le voy a dar un ejemplo de injusticia. Hace unos días una persona tenía una necesidad y el Señor me permitió ayudar con algo. No le voy a decir cuánto, pero ayudar con algo. Y una persona que fue la intermediaria me dijo, ay, qué bendición que usted le haya dado. Y yo le dije, no, ni siquiera me diga porque yo soy injusto. O sea, de lo que Dios me ha dado, a usted le parece que fue mucho lo que di, pero si yo comparo lo que di con lo que Dios me ha dado, es una gran injusticia porque aquella persona necesita mucho más que yo. Y yo estoy gastando en cosas para mí que son total y absolutamente egoístas, porque estoy gastando mucho dinero en mis cosas y no en los que tienen necesidad. Usted me perdona, pero todos hacemos lo mismo. Sí. Todos hacemos exactamente lo mismo. Somos injustos. Y solo en eso, y en muchas otras cosas más somos injustos. Pero dice aquí que Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos. Por eso es que la salvación no depende de usted ni de mí. Porque si dependiera de nosotros, no seríamos salvos jamás. Y la otra frase muy importante que hay aquí, de las tres frases que le dije que habían, es cuando dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, su cuerpo quedó en la tumba, pero ciertamente Él, esos 3 días que estuvo en la tumba su cuerpo, su espíritu no estuvo ahí. Él fue al infierno. Y esto que le digo no es una herejía. No es como algunos han dicho, que Cristo fue al infierno para sufrir en el infierno el castigo. No. El castigo por los pecados fue en la cruz y fue su muerte. ¿Qué fue a hacer Cristo al infierno? Yo quisiera que usted lea conmigo el versículo 19. Versículo 19 dice que Cristo fue vivificado en el Espíritu, es la última parte del versículo 18. Luego dice, en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Terminó la crucifixión. Había un muchacho ahí a la par de Cristo que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, llegando la tarde, para no dejar los cuerpos ahí, porque ya se acababa ya venía el día de reposo, llegaron y le quebraron las piernas a ese muchacho.
porque mientras tuviera las piernas bien, él podía estirarse y bajar, y aunque respiraba con gran dificultad, podía hacerlo. Imagínense, él está en esta posición, el cuerpo caído, pero con las piernas se impulsa, aunque fuera con gran dificultad. Pero si le quiebran las piernas, él cae y se asfixia, se ahoga. Lo que hacían era acelerarles la muerte. Cuando llegaron donde Cristo, ya Cristo había muerto, entonces no le quebraron las piernas, para que se cumpliera la escritura que dice que no hubo quebrantamiento de huesos en Cristo. Entonces Cristo ya se había ido y fue al infierno. Agarraron el cuerpo, lo metieron en la tumba, y llegando Cristo allá, detrásito venía el muchacho que estaba en la cruz. ¡Ey! Suave un toque. Este no es el paraíso. Es que si usted lee San Lucas capítulo 16, se va a dar cuenta que antes de la muerte de Jesucristo, todos los muertos iban al Hades. Ahí está en San Lucas 16, del versículo 21, 22 en adelante. Entonces, en el Hades había un sector donde estaban los perdidos y una cima, o sea, una separación muy grande, y a este lado estaban el seno de Abraham, que eran los que murieron, los justos que habían muerto, pero todos estaban ahí, unos a aquel lado y otros aquí, unos llevando fuego y otros estaban en paz, consolados. Dice ahí el texto de San Lucas 16, dice que Jesús le dijo a Lázaro, al rico, tú allá en tu vida tuviste bienes y Lázaro pobrezas, ahora usted es atormentado y Lázaro es consolado. Aquí estaban Abraham. ¿Y por qué el seno de Abraham? Porque Abraham era el padre de la nación judía, el amigo de Dios. Abraham fue antes de Moisés, de todos ellos, ¿verdad? Entonces, estando ahí, Cristo llega al infierno. Usted dirá, no sé, no me gusta. Pero aquí dice que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay otro texto que lo explica un poquito mejor. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay un momento en que Cristo, cuando sube del infierno, lleva con él a todos los santos. Llevó cautiva la cautividad. Los santos que estaban ahí fueron trasladados al cielo, al paraíso. El mismo paraíso que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Ese mismo día, el ladrón de la cruz fue también llevado con Cristo al paraíso. Dice que, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9, y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas? ¿De dónde? ¿Dónde estaba el Hades? Allá abajo. Eso es lo que enseña la palabra. Solo que en una parte estaban los inconversos y en otra parte estaban los que sí creían en Cristo Jesús. Verso 10. Cristo, o sea, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué lindo es el Señor. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derrotó al diablo. Le quitó el poder y el dominio al diablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Satanás ya no tiene poder. Y si él opera, como dice Efesios capítulo 2, opera en los hijos de desobediencia. Pero usted y yo no somos hijos de desobediencia. Entonces Satanás ya no tiene nada que ver con usted y conmigo. Cuando usted oiga esa cancioncilla que a mí me choca tanto, de que hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. ¿Cómo uno le va a cantar al diablo? ¿Qué es eso?
Y además, ¿cómo que mi bendición está en las manos del diablo? Sepa usted y entienda una cosa, querido hermano. Usted no tiene que arrebatarle nada al diablo, porque en la cruz del Calvario, Cristo le arrebató todo. Dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Cristo no es algo que se va a dar, hermano. El triunfo de Cristo es algo que ya se dio. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué le parece? ¿En cuál bando le conviene más estar a usted? ¿En este? Y en ningún otro. Bueno, cuando Él sube en espíritu, dice que va hasta todos los cielos. Aquí dice todos los cielos, San Pablo dice tercer cielo, pero aquí dice todos los cielos, para llenarlo todo en todo. Cuando Él va pasando, su autoridad se va imponiendo en todo. Si usted quiere saber quién gobierna en este mundo, no es el diablo, es Cristo. Me gusta mucho una expresión que constantemente usa el hermano José Jara, que es una expresión de Martín Lutero. Ciertamente existe el diablo, pero es el diablo de Dios. O sea, él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y él mismo es usado por Dios cuando a Dios le place usarlo porque conviene a sus propósitos, porque él no puede hacer nada contra los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Ayúdeme alguien. 3, 5, 18. Creo que es el capítulo 5, verso 18. Y aquel que es nacido de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Por cierto, ese texto dice que el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Sí peca, pero no practica el pecado. Porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, nos guarda y el maligno no nos toca. Si usted está pensando que el diablo tiene alguna autoridad sobre usted, le animo a que vuelva a leer la Biblia. El único que tiene autoridad sobre usted se llama Cristo. Y sobre los hijos de desobediencia, el diablo, sí, Efesios capítulo 2, verso 2, habla del príncipe de este mundo, que el espíritu que ahora opera, pero en los hijos de desobediencia, no en nosotros. Nada tiene que ver con nosotros. Pero bueno, Cristo fue en el espíritu, no en su carne, fue en el espíritu, y predicó a los espíritus encarcelados, y ya vimos lo que dice Efesios capítulo 4. Pero, ¿quiénes eran estos espíritus encarcelados? Algunos dicen, demonios. Otros dicen, Hitler. No. La misma Biblia lo explica. Siga leyendo conmigo. El verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí está hablando de los espíritus encarcelados. ¿Quiénes fueron los espíritus encarcelados a los que le fue a predicar Cristo? Los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, viendo todos los comentarios que hay al respecto, comentarios bíblicos, comentaristas bíblicos, traductores de la Biblia interlineal, viendo todo eso, yo me preguntaba, ¿por qué tanto enredo? ¿Por qué no nada más apegarnos a lo que dice la Biblia? La Biblia dice que fueron los que desobedecieron. Por cierto, aquí hay una analogía que quiero hacer entre aquello y esto. Digamos que la Biblia dice, Jesús dijo que la venida de Cristo sería ¿cómo? ¿Alguien complételo? Como en los días de Noé, exactamente. La Biblia dice que cuando Cristo venga sería como en los días de Noé. O sea, Noé, Dios lo manda a predicar 120 años y la gente no le hace caso. Y en ese tiempo que Noé predicó, el mundo estaba como está ahora. Matanzas, desenfreno sexual, drogadicción, homosexualismo, todo lo que usted se imagine. Lo estamos viviendo hoy. Dice que esos espíritus encarcelados son los que desobedecieron. ¿Dónde cree usted que van a ir a parar los que desobedecen?
al infierno. Fíjese esto. Aquí cada primer domingo hay un grupo de preciosos hermanos que sale a evangelizar. Ahora somos 7 en este momento. Son 7 porque yo no salgo con ellos, por razones de salud. Ya hice mi parte cuando era joven y tenía salud. Por todo lado anduve. Pero bueno, qué terrible es ser inconverso y encontrarse con estos hermanos. ¿Por qué es tan terrible? Porque cuando Rocío le presenta el mensaje de salvación a esta persona que está enfrente, esa persona solo tiene 2 opciones: aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, va a la gloria cuando muera. Si lo rechaza, ¿a dónde va? Ojalá que en esta mañana entre nosotros no haya ninguno, pero si hay alguno, yo quiero animarlo a que piense en su vida eterna. El que rechaza a Cristo como Señor y Salvador va a condenación. El que desobedece a la palabra y no busca a Cristo va a condenación. Hoy escuché a un hermano decir, ¿cuáles son los pecados imperdonables? Yo prediqué aquí un día de estos acerca del pecado imperdonable. Pero me llamó la atención porque tiene razón. No solo hay un pecado imperdonable, hay varios. Uno es la incredulidad. No puede ser salvo el que no quiere creer. El que rechaza a Cristo está cometiendo el pecado de la incredulidad y va a ir a condenación. Esos espíritus encarcelados fueron los que desobedecieron. Ahora, yo decía que para qué enredarse más de lo que el mismo texto dice. Esos que desobedecieron, ¿cuándo fue que desobedecieron? Aquí lo dice. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas se salvaron, es decir, solo 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué me dice este texto a mí? Número 1, me habla de la paciencia de Dios. Por eso quise hacer una analogía entre aquel tiempo y este. Dice que estos que desobedecieron y que estaban encarcelados ahí son los que desobedecieron cuando en los días de Noé esperaba la paciencia de Dios. En este tiempo, hermanos, en el que estamos, también Dios está teniendo paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice que el Señor no retarda su venida, su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces yo me imagino a Dios, ¿cuánto tiempo les daré para que se arrepientan? 120 años, para que puedan entrar en el arca. Y esta gente escuchó la palabra de Dios 120 años y no se convirtieron. ¿Sabe que hay mucha gente que escucha la palabra por años y nunca se convierte? En esta misma iglesia yo he conocido gente que ha venido por 15 o por 20 años y no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Piensan que esto es una religión más, piensan que esto es una misa evangélica. No. Aquí venimos a adorar al Señor y venir aquí no te salva. Lo único que te salva es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y nada más. No hay otra cosa. Creer en Cristo como tu Señor y Salvador es la entrada al cielo. Como creerle a Noé era la entrada al arca y ahí se salvaban. ¿Cuántos de ellos no le creyeron a Noé porque les parecía una locura? ¿A cuántos les parecerá una locura ser evangélico? ¿Cuántos de ellos no quisieron entrar por vergüenza de el qué dirán sus padres o su familia o sus amigos? ¿Cuántos no quieren ser cristianos por qué dirán la familia o los amigos? Es el mismo tiempo de Noé. Estamos viviendo el mismo tiempo. Al igual Dios no retarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente. Este texto me habla de la paciencia de Dios.
También me habla de un tiempo de preparación. Estamos en ese tiempo. En aquel momento se cerró la puerta del arca. Habrá un día en que ya no habrá oportunidad de ser salvo, porque se habrá cerrado la oportunidad. Cuando Cristo venga por su iglesia, si no te fuiste, estás listo. No hay más. No hay nada más que pueda hacer. También me habla de que el problema que tal vez tenemos los cristianos es que no logramos entender que no es de todos la fe. Yo, hermanos, personalmente tengo una gran tristeza por familia mía que no quiere aceptar a Cristo, por familia mía que dice que es cristiana pero no da frutos de cristiano, entonces no son cristianos. Un palo de mangos da mangos, un cristiano da fruto. No hay fruto, no hay cristiano, déjate cuentos. Ahí está en la palabra. Me da mucha tristeza, pero hay que aceptar que por mucho que me duela, no es de todos la fe. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, cuando él está haciendo una defensa de sí mismo, él dice: oren por nosotros, para que hombres malvados no nos hagan daño, porque no es de todos la fe. Ahí está en la palabra. Porque no es de todos la fe. Entonces usted va a predicar y sepa que unos van a aceptar y otros van a rechazar. En su familia unos van a aceptar y otros van a rechazar. En sus amistades unos van a aceptar y otros van a rechazar. Tanto que Jesús dijo: aquel día dos estarán en una cama, esposo y esposa. El uno será tomado y el otro será dejado. Yo no sé si a usted le da tristeza, pero a mí me produce una profunda tristeza. Yo no quisiera pensar que yo voy a llegar a la vida eterna y que Tita no va a estar allá. No porque quiera casarme con ella allá, yo sí voy a formar un sindicato para que nos devuelvan las esposas allá arriba. Pero no es por eso, no es por cuestiones humanas o carnales, no. Es porque yo la amo y yo quisiera que ella esté conmigo en la vida eterna, que ella también tenga la vida eterna. ¿A usted no le parece que sería formidable que su cónyuge estuviera en la vida eterna y no en el infierno? Que sus hijos o sus hermanos o sus familiares estuvieran en el cielo y no en el infierno. Pues haga la parte suya, hermano. Predíqueles a Cristo. Que se enojan con usted, que se enojen. Es mejor que lleguen al cielo, que se enojen por un rato y lleguen al cielo, que no, que nunca se enojen y vayan a parar al infierno. Es terrible, es terrible. Da tristeza pensar en la gente que uno ama en el infierno. Fíjese, Mateo capítulo 7, verso 13. Jesús diciéndole a todos los que estaban ahí: este no es un texto para los cristianos. Si usted creía que es para los cristianos, no, este es un texto para todos los que no son cristianos. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Fíjese, estrecha y angosto. Dice que pocos son los que la hallan. Usted puede darse cuenta, no es de todos la fe. No todos van a creer, no todos van a ir al cielo. Son pocos. Por eso no se aflija cuando usted viene y ve que la iglesia no está a reventar. 4 cultos, 500 personas. Eso se puede lograr haciendo un edificio nuevo, trayendo un cantante de fama a todos los cultos, haciendo juegos de luces, dándole comida a la gente, no sé, haciendo cosas para atraer a la gente y usted los puede atraer. Predíquele la palabra y verá cuántos se quedan. No se aflija por eso. Acuérdese, los que entran por la puerta angosta no son tantos. No son tantos. Y eso es una cosa que, aunque duela, tenemos nosotros, queridos hermanos, que aceptar. Por eso, en conclusión, hoy le voy a decir 2 cosas muy importantes. De todo lo que le he dicho, me gustaría remachar en su mente
dos cosas. Una, acuérdese, usted es un cristiano, usted es un pecador perdonado. Y perdonado permanentemente. Y lo segundo, aunque no sea de todos la fe, sigamos predicando, porque aún hay mucha gente afuera que todavía puede ser salva. Aquellos no quisieron entrar en el arca. El arca es símbolo del reino de los cielos. Tenían que entrar por la puerta. Solo tenía una puerta el arca, ¿verdad? La única puerta de entrada al reino de los cielos se llama Cristo y Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna. El agua es el mundo. ¿Y nos hará perecer el mundo? Incline su rostro un momento. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Usted escuchó el mensaje de la palabra hoy. Si usted quiere entregarle a Cristo su vida, hágalo. Es la mejor decisión de su vida. No piense en qué dirán de mí, la familia, los amigos. No piense en que será cierto, estos cristianos son medios locos. No piense en estos obstáculos que el diablo trae a su mente. Piense en que usted tiene un alma que salvar y solo hay dos destinos, el cielo o el infierno. Y entréguele su vida a Cristo, acéptelo como su Señor y Salvador. Crea en Cristo para salvación y tendrá vida eterna. Y si usted siendo cristiano anda lejos de Dios, póngase a cuentas con Dios. Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra y por tu presencia en medio nuestro. Te ruego, Señor, que si en medio nuestro hay alguien que todavía no te conoce, Señor, redargullas su corazón y le ayudes a encontrarse contigo, Señor. Amado Padre Celestial, toca, convence de pecado, Espíritu Santo. Usted puede decirle al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados y te ruego que entres en mi corazón. Yo creo en ti para salvación. Por favor, sé el dueño de mi vida, mi Dios. Y si usted anda lejos del Señor, dígale, Señor, perdóname y ayúdame a retomar, Señor, el camino por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Solo tengo un bosquejo, solo lo trae.